Oseas capítulo número 12, entramos a un nuevo capítulo, ¿sí? Y nos dice aquí el Señor con respecto a su pueblo. Recuerde que cuando se refiere a Efraín, está considerando el Señor la mayor tribu de toda la nación de Israel. Dice la Escritura, Efraín se apacienta, dice la Escritura de qué? Se apacienta de viento y sigue al solano, ¿sí? No al fulano, sino al solano. Ahora, y cuando hablamos de apacentar, creo que usted ya lo ha considerado muchas veces junto a mí en el estudio bíblico, se habla de poder lidiar con una oveja, poderla llevar justamente a esos lugares donde se le puede dar de beber, se le puede dar de comer. Apacentar tiene mucho que ver con poder sobrellevar, en este caso, el crecimiento o el desarrollo, ya en el término propio pastoril, sí, de una ovejita. Pero cuando Dios utiliza el término, lo hace a manera de una simil, de una comparación, para que también el pueblo pueda entender de que ellos, al igual como lo podría hacer un pastor con sus ovejas, ellos se apacientan a sí mismos. Y en ese sentido, mi amado, sería muy difícil que un médico trate su propia enfermedad. De hecho, todo médico tiene su propio médico de cabecera para poder tratar sus dolencias, para poder ser imparcial o poder ser objetivo. Eso es el fundamento elemental de poder, diríamos, dejar que sea otro el que atienda mis necesidades, cuando obviamente yo ejerzo la medicina. Ahora, el pueblo tenía obviamente como mayor, diríamos, desempeño de roles, funciones laborales, ser pastores. De hecho, creo que la gran mayoría se dedicaba al área pastoral, sí, y al área también de la agricultura. Eran de hecho sus más, eran sus fuentes más frecuentes para poder entrar en algún tipo de oficio. La carpintería, es decir, todo lo que tenía que ver con la labor de sus manos, era muy estimado dentro de la nación de Israel. Pero ya lo hemos considerado en estudios anteriores, la nación se fue al descalabro por seguir sus ídolos. Abandonó a su Dios, abandonó su fe, y de esa forma se entregó a los placeres, a la idolatría, a la fornicación, y esto le estaba costando caro. Dios los había reprendido y los había sometido a gran prueba cuando obligó al pueblo a salir de su nación para ser llevados cautivos, como ya lo hemos visto, a la tierra de Babilonia. Ahora, cuando vamos pues al verso primero, Efraín es el ícono, en todo caso, de todas las otras 11 tribus. Efraín se apacienta, dice en la Escritura, ¿de qué? De viento. Es decir, que se complace, se da por satisfecho cuando en algo que a la larga no se puede llegar a confiar. Para él eso es su fundamento. Cuando se habla de viento, mi amado, se habla de aquello que es pasajero, aquello que es ligero, como cuando alguien podría llegar a decir, hermano, bueno, yo sé que estoy mal, pero tranquilo, hablando de lo económico, ya viene de pronto, pagan por lo general entre marzo y entre la quincena de marzo y abril, ¿pagan qué cosa? Los décimos o las utilidades. Porque él diría, ya viene y ahí vamos a salir de deudas. Y la gente puede estar bien confiada de que cuando llegue ese dinero, todo se va a resolver. Yo he escuchado a algunos que me han dicho, hermano, esperé tan ansiadas actividades y me dieron $20. Y quedé, como se suele decir de manera vulgar, me quedé con una mano adelante y otra atrás. Quedé sumamente inclusive endeudado. Hay quienes hasta se atreven a solicitar créditos o a sacar artículos antes de los décimos y las utilidades, aparentemente porque cuando vengan van a pagar sus deudas. Pero mi amor hermano, usted no sabe si usted realmente puede contar con ese dinero. También es bien sabido que hay gente que esperanzado en futuros ingresos, pero cuando todos cobran, justo a ti te viene el descuento que jamás en la vida habías esperado que te venga. Y cuando ahondas, preguntas, dicen, sí, acuérdese que usted prestó tal fecha, en tal año, pero ¿por qué me lo cobra ahora? Porque salió a la luz esa deuda. Y usted no tiene opción a reclamar, a reclamación alguna. No, confiar en viento es confiar en algo que no tiene base. Confiar en viento es confiar en aquello que hoy está y mañana no se sabe.
¿verdad? Es como sentarse de pronto en un día caluroso y recibir una ventisca fresca, pero única en el día. ¿Cuántos han recibido ese tipo de... Y este no es el vientecito de la Guadalupe, por si acaso. Sí, aclaro. Si usted se sienta posiblemente, o está ahí al porche de su casa o en una ventana y dice, ay, qué rico viento en este tiempo de calor, pero puede durar muy poco, no hay garantía de que le dure toda la tarde, toda la noche. Sí, hermano, así pues Israel, dice la Escritura, se había apacentado, se había autoconsolado, ¿sí?, en su penosa forma de vivir. Y dice la Escritura que no solamente se presentó en el viento, sino que siguió al solano, no al fulano, sino al solano. Ahora, ¿qué es el solano? A mí siempre me gusta dar referencias en cuanto a significados o etimologías de las palabras. Es el viento, apúntelo si ha traído para apuntar, es el viento que sopla de donde nace el sol. Cuando se habla del viento solano, se habla de pronto, mi amado hermano, de aquel fuente o aquel origen de donde aparentemente vienen los vientos. Ahora, usted y yo sabemos, ya por la ciencia también, los estudios y todo lo demás, que la gran cantidad de vientos que de hecho circunvalan todo el planeta nacen, mi amado hermano, desde los polos o desde las cordilleras, desde los lugares nevados, donde si los vientos calientes chocan con los vientos fríos y impulsan prácticamente las corrientes de aire. Mi querido hermano, allá pues aparentemente Israel ha encontrado su ficticia y momentánea solidez. Eso, mi amado, Dios lo cuestionó, obviamente, porque hay un texto que quisiera tomar como partida para referencias bíblicas, en el cual quisiera, por favor, que me acompañase. Venga conmigo en el libro de Jeremías, capítulo 17. Hay un texto que muchos lo han leído en su primera parte y creo yo que lo pueden recordar al poderlo leer. Pero voy a avanzar mucho más allá de estos versículos. ¿Lo tiene? Jeremías, capítulo número 17. Vamos a leer desde el versículo número 5 al verso número 8. ¿Lo tiene? Dice así la Escritura: así ha dicho Jehová, o así ha dicho el Señor. Esta parte creo que usted la reconoce, ¿verdad? Maldito, dice la Escritura, el varón que confía en quién. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Y cuando dice pone carne, es necesario de pronto dar la perspectiva que Dios quiere dar a entender. Y maldito es aquel que confía en otro hombre de carne, lo que quiere decir, si o pone su confianza o se apoya en otro hombre. Ahora, dice la Escritura, y pone carne por su brazo, y su corazón, obviamente, confiado en qué, en que tiene algo o alguien en que respaldarse. Dice aquí, y su corazón se aparta de Jehová, será, y aquí viene la consecuencia de confiar o de apacentarse en alguien o en uno mismo, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará ¿en dónde? En la sequedad, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ahora, eso es el efecto o la causa por la cual si alguien sin tener la debida premisa de confiar en Dios, confía en sí mismo, y esto provocará, mi amado, su desventura. Todo hombre, mi amado, que posiblemente tenga algo en que apoyarse y se olvide de Dios, no digo que no está bien de pronto guardar algo para tiempos de crisis, no digo que no está bien de pronto tener personas que te puedan tender la mano, pero sobre todas estas cosas, mi querido hermano, debes de ver o debes de depositar tu confianza primeramente en Dios. Sí, confía en Dios y sigue ahorrando. Confía en Dios y sigue cultivando amistades. Confía en Dios y apóyate en tu familia. Pero no digas, me voy a apoyar en mi familia y me voy a olvidar de Dios. Me voy a apoyar en mis ahorros y me voy a olvidar de Dios.
Me voy a apoyar en mi, no sé, en mi labor académica o en mi desempeño académico, en mi carrera, y me voy a olvidar de Dios. Estás cometiendo un gravísimo error. La Escritura por eso se adelanta y nos dice, si lo haces, no vas a ver el bien, sí, tratando de transmitir a nuestro entender, sino que vas a morar en lugares secos, dice aquí, seculares, en los desiertos, en tierra despoblada y deshabitada. Ahora, eso por el lado negativo de poder confiar en uno mismo. Pero por el lado positivo, en el sentido de confiar en Dios, el mismo texto va a decir algo adicional. Lea, por favor, si el verso siguiente dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dice aquí, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. ¿Por qué? Porque si usted, mire, el calor puede haber, y mucho, pero no hay nada más refrescante que sentarse o acostarse en una hamaca que esté por debajo de 2 árboles. ¿Verdad? Por mucho calor que haya, por lo menos la sombra del árbol, ¿verdad?, refrescará, en este caso, su descanso. Eso es lo que dice el Señor. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja, ¿cómo estará? Hablando de su vida, su entusiasmo, su dinamismo, ¿cómo estará siempre? Verde. Hay gente que se puede poner es verde, pero de la ira, del coraje. Pero no, mi amado, en este caso, dice la Escritura, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará tampoco de qué. Esto es importante. Ahora, esto es una máxima bíblica muy real. Mi amado, pueden haber tiempos de mucha crisis, y aún de una crisis general, de una crisis, digamos, de una nación, de un país entero. Pero los que realmente han depositado su fe, su confianza en Dios, su apoyo en Dios, mi amado, puede ser que muchos estén muriendo de hambre, pero aún en tu casa poder todavía tener un pan. No digo que vas a tener la canasta llena de panes, pero habrá el pan para el día, sí, del hambre. Mientras otros dicen que sí, no tendrá, pero sí tengo, y hasta inclusive podrías llegar a dar en tiempos de dificultad. Amado, es que el Señor no se equivoca cuando le recuerda al hombre que otro hombre no puede ser de apoyo. Es verdad, puedes confiar en tu esposa, puedes confiar en tu marido, pero no puedes, digamos, hacer de él tu único caminar en la vida. Hay gente que suele decir que si tú te mueres, yo me muero también. Hablando de una relación. Sí, ay, no te vayas a morir. Primero, me muero yo primero y ahí mueres tú. Claro, pues, yo no digo que no cause dolor la partida de tu cónyuge, de tu pareja, pero sobre él está nuestro Dios. Amén. Y esa confianza debe de ser única en él. Amado, ama a Dios primero y luego ama a tu marido. Ama a Dios primero y luego ama a tu mujer. Pero no, si no te saltes, digo yo, la jerarquía que Dios reclama para sí. Ahora, dice pues la Escritura, si retomamos por favor Oseas, que es el texto inicial de estudio, Oseas capítulo número 12, el pueblo, mi amado, se apacentó de viento, se apacentó, sí, y de hecho siguió, como lo dice la Escritura, el origen de ese viento siguió al solano, pero sin embargo, si este caminar no les hizo, y eso lo verá más adelante, no los hizo ni siquiera buenas personas, o resultó para ellos en un cambio positivo. No, siguieron, sí, pero mantuvieron ¿qué cosa? Mentira y destrucción, más bien, dice la Biblia, aumentó continuamente. Es que cuando uno, mi amado, digamos así, que se fía en sus propios caminos, ¿acaso la Biblia no nos ha dicho, y usted creo que reconocerá el texto, sí, que los caminos míos no son los caminos del Señor? Sí, dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecerán derechos, rectos a su juicio, a su entender, pero la Escritura me dice que son caminos que conducirán a la muerte.
Cuando yo establezco mi propia ruta, siguiendo obviamente lo que no debería de seguir, como lo dijo la palabra, al viento. Eso es más o menos como tratar de vivir conforme a lo que la gente, sí, me susurra en las orejas. Vámonos a tal lugar porque allí hay dinero y para allá. Ponte tal negocio porque ahí me pongo yo. Pero nunca nos guiamos de qué dirá Dios. Matricúlanos allí, porque allí van a aprender. Hermano, yo no digo que no tomes consejo, pero la última palabra no lo tiene el consejo de tu amigo, ni el consejo de tu pariente. La última palabra debe de tenerla el Señor en tu vida. ¿Me entiendes? Cuando alguien ha fiado su corazón en Jehová, mi hermano, puede recibir, no en vano Pablo decía, escudriñen todo, pero retengan lo bueno. Y eso bueno debe de estar siempre fundamentado en la verdad de la palabra. Porque aún a los hombres, lo que llaman bueno, dice la Biblia, es malo. Mi hermano, es aquí, pues por eso que el Señor le dice a este pueblo, como hizo su fundamento en viento y en el origen del viento, mi hermano, mentira, la destrucción aumentó continuamente, porque hicieron, dice la Escritura, ¿qué cosa? Esto ya lo hemos visto en el estudio del libro de los Reyes. No voy a ahondar obviamente en aquello porque ya lo hemos analizado, pero sí hace recordatorio de Dios diciéndole, pero ellos hicieron más bien pacto con quienes, con los asirios, y el aceite, y usted recordará la enseñanza pasada, el aceite que yo les daba, se lo terminó dando ¿a quién? El pueblo, a Egipto. Ahora, Israel es reconocido, mi hermano, por ser una tierra fértil, porque se encuentra de hecho en los estudios se dice en esa fértil media luna, en esa Mesopotamia, es un territorio regado por doquier de muchos ríos. Y eso lo hace una tierra productiva. Por eso es que todo el Medio Oriente, mi amado, es una tierra que aparentemente es pura arena, pero cuando usted excava petróleo sale a borbotones. Y lo hace uno de los países o una de las naciones o de los lugares más ricos de toda la tierra. ¿Por qué cree que tanta gente quiere apoderarse de todo ese territorio? ¿Por qué cree? No quisiera de pronto meterme en asuntos políticos, pero ¿por qué cree usted que hay potencias mundiales que quieren Irak, quieren Irán, quieren Arabia Saudita, quieren todo el Medio Oriente? Porque ahí está la cuna de las riquezas. Dios ha prometido darle a ese lugar su bendición y hasta la fecha, llamado, y bien podríamos decir que Israel, en cuanto a tecnología y potencia y cosas de lo bélico, es lo que es el primer orden del país. En el orden mundial está entre las cabezas. Hermano, pero sin embargo, todo eso bueno que Dios proveyó, terminaron, dice la Escritura, dándoselos a los asirios y a los egipcios. Qué curioso, gente que lo esclavizó, gente y naciones que le hicieron daño, sí, estuvieron tan enseguecidos que terminaron prácticamente, abandonándose en sus brazos. Y dice la Escritura, en función de este mal, pleito tiene Jehová con Judá. Ahora, deja por un momento a Efraín y va al remanente que ha quedado. Usted sabe bien que Efraín pertenecía entre las otras tribus al reino del norte. Sí, el reino estaba dividido en dos partes, reino del norte y reino del sur. Pero Judá estaba en el reino del sur. Y cuando Dios dice pleito tiene con Judá, es decir, ¿qué no aprendiste de tu hermana? No aprendiste nada de las desgracias que han venido sobre Efraín o sobre el reino del norte, sobre Samaria, su capital. No has aprendido a través de los juicios que he enviado y has corregido tu forma de vivir. Pero no, dice la Escritura, pleito tiene Jehová con Judá, es decir, con el remanente que quedó, para castigar a quién en Judá. Y esto es curioso. A Jacob. Ahora, Dios se remonta a través de la historia, yendo al pasado, mi amado, sí, para poder de alguna forma desvelar cosas que posiblemente el Génesis ocultaron, pero que Oseas revela, guiado por el Espíritu Santo, haciendo notar lo tan, diríamos, valioso que fue en su debido momento el origen de esta nación. Porque cuando se habla de Jacob, se está hablando prácticamente de los lomos de quien saldrían las 12 tribus. Y lo dice en su forma o estado original.
Jacob. Jacob ya no se reconocía como Jacob, por lo menos para los patriarcas, sino como Israel, porque Dios le había cambiado el nombre. Jacob, mi amado, implicaba por su traducción suplantador. Eso implica o significa el nombre de Jacob. Suplantador, por una acción que hizo desde el vientre de la madre. Imagínate, desde el vientre ya andaba con mañas. ¿Quién? Jacob. Jacob, mi querido hermano, sí, desde que estuvo en el vientre, en el parto, quiso salir primero que su hermano. Sí, que Esaú. Tanto así que cuando estaba saliendo Esaú, Jacob con su manito sacó, imagínense cómo habrá sido ese asunto, en un espacio tan reducido. Porque parió normal. Mi amado hermano, si sacó su mano y agarró, sí, agarró el pie de su ñaño y hasta que lo metió. Se peleaban desde el vientre la primogenitura. Pero Esaú sacó, mi amado hermano, su mano y ahí le ataron un cordón. Y dijeron, este salió primero. No el que está empujando desde él. Como si déjame pasar que me meto yo. Como lo que se hace en las citas de los bancos. Sí, hay gente que busca, ¿verdad? Aquí, a ver, sea honesto, ¿a quién no le ha pasado de que usted está haciendo fila y por ahí ve que da un conocido? Si usted es un poquito temeroso de las masas y del orden, usted, que ni me vea. Y hay otros que cuando entran al banco, justamente en la puerta andan mirando, ¿quién está ahí que conozcan? Y usted está que silba por acá. Porque cuando lo encuentran, ¿qué suele suceder? ¿Ah? ¿Cómo está? Y el puesto en el quinto y la cola es como de 100. Es terrible, ¿verdad? Que la situación es un poco incómoda. Claro que sí. La gente reclama. Mi amado, Jacob hizo una escena semejante. Ahora, cuando vamos a la escritura, mi querido hermano, dice aquí en el versículo número 2, porque vamos a ir a recordar algo en el Génesis. Dice, y pronto viene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Ahora, dice aquí, le pagará, dice la escritura. ¿Qué cosa? Le pagará, dice aquí, conforme a sus obras. Ahora, para poder, antes de irme al libro del Génesis, para poder tener muy presente algo, es que Dios, llamado, trata de la misma forma a la iglesia. ¿Qué cosa? Conforme a sus obras o a sus hechos. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, venga conmigo, hay un denominador común muy recurrente cuando el Señor envía al apóstol Juan el mensaje a las 7 iglesias de toda Asia. Y en esa recurrencia siempre saldrá a relucir justamente lo que si el Señor le dice a través de Oseas a Jacob o al origen de su nación, que está pendiente de sus obras. Y obviamente esas obras, si no son de acorde a las que Dios ha podido establecer, habrá reclamación, habrá sentencia. Ahora, venga conmigo, el libro de Apocalipsis, luego desde el capítulo 2, voy a leer solo los textos claves nada más. ¿Sí? ¿Lo tienen? Verso 1 al 2. De ahí me saltaré. Lo leeré rápidamente. ¿Lo tienen? Apocalipsis 2 dice la escritura, escribe, le dice el apóstol, le dice el Señor, sí, al apóstol Juan. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, le dice. ¿Lo tiene? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y aquí, yo conozco tus obras. Me salvo. Verso 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras. Verso 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras. Verso 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras. Capítulo 3.
Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Verso 7, capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Verso 8, yo conozco tus obras. Verso 14, terminemos con esto. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Por si alguna duda le queda, la pregunta es: ¿por qué lo dice a cada iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? ¿Qué es lo que Dios quiere dar a saber a su iglesia? Aquí ya no le escribe a Israel, ya no le está escribiendo a aquellos que están cautivos en Babilonia. Está, amado hermano, escribiéndole directamente a toda la iglesia que está en Asia, es decir, a la iglesia gentil. Y le da la referencia única y muy particular a todas: yo conozco tus obras. ¿Qué es lo que le dice a Jacob? Versículo número 2: conforme a sus caminos le pagaré conforme a sus obras también. Mi amado, Dios no pasará por alto las obras de un pueblo que ha actuado sobre todo bajo la condicionante de, o sea, bajo un estilo de vida amoral. Ojo, amoral, todo lo opuesto a lo moral. Dios, mi amado hermano, pagará conforme a las obras. Para bien, obviamente, cuando las obras prevalezcan. ¿Sí? Porque las obras en el Señor, las que son realmente estimadas, prevalecerán, van a permanecer. Pero las que no, Pablo lo diría, serán quemadas. Yo daba una referencia el otro día a uno de los jóvenes, o a dos de los jóvenes. Mi amado, cuando uno va al libro de Apocalipsis, quisiera ir rapidito, sí, solamente como para dar la referencia. En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo número 12, me parece, si no me falla la memoria. Un poquito, déjenme ubicarlo rápidamente. Déjenme verlo. No es el 12, no lo tenía como referencia, pero quería compartirlo. Déjenme verlo. Capítulo 7, Gracias. Con ustedes mismos creo que los compartí, ¿verdad? Sí. Listo, aquí estamos. Ya, en el capítulo 15, y luego nos saltamos también un ratito, sí, pero luego, sí, al capítulo 11. En el capítulo 15, sí, versículo 1 al 2 dice el Señor. Solo lo doy como referencia, esto no tiene que ver mucho con el estudio de Oseas, pero lo doy como referencia. Dice la Biblia: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían ya dispuestas, ¿qué cosa? Las tenían ya listas, las 7 plagas postreras. Sí, estas son obviamente las copas de la ira, porque en ellas se consumaría, ¿qué cosa? La ira de Dios. Y dice el verso 2, de aquí estoy queriéndolo hacer un nexo con lo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Dice: vi también como un mar de vidrio. ¿Lo tiene? Como un mar de vidrio. Pero ese mar de vidrio, dice la Biblia, que estaba mezclado con fuego. Parece un poquito incomprensible poder tratar de ver o poder tratar de pragmatizar lo que se está narrando, pero para los ojos de Juan ve un mar de vidrio transparente, cristalino, pero al parecer también mezclado con, ¿qué dice la Escritura? Con fuego. Y dice la Escritura, versículo número 2, y también a quienes vio allí,
En ese mar, Dios, dice la Biblia, a los que habían alcanzado la victoria, dice la Biblia, ¿sobre quién? Sobre obviamente la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. Y ellos estaban, dice la Biblia, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas. Dice allí, ¿de quién? De Dios. Es decir, dispuestos ¿a qué? A darle alabanza. Ahora, esta gente, esta multitud que está allí, hermano, es la iglesia. Y ellos están allí, mi amado, para una cosa, para una sola cosa, para poder rendir cuentas de todo lo que han hecho. Como lo dijo la Escritura en Apocalipsis 2 y 3, porque Él conoce sus obras. Ese mar de vidrio es la típica fuente de bronce que se hicieron con los utensilios de oro y los espejos de todas las mujeres de Israel, cuando estaban erigiendo o levantando el gran tabernáculo de reunión. Esto tenía dos particularidades. Miren que me estoy hablando un poquito del tema, pero voy a volver. Esto tenía dos particularidades. La primera, hacerlo con los espejos para poderse reflejar. Y el bronce, mi amado, servía para poder albergar allí justamente ese mar de vidrio, porque ahí estaba el lavacro. Todo sacerdote, antes de ministrar en el templo, pasaba primero por la fuente. Era una obligación pasar por la fuente. Y lo primero que se veía en la fuente era el reflejo de él, como el mar de vidrio. Se veía, y si él no se veía algo desalineado, se veía, uy, me olvidé de ponerme, no sé, se me ocurren los pasadores. No, tenía que regresar y nuevamente volver dispuesto. ¿Cuántos de ustedes en algún momento en el colegio se olvidaron de algo y tuvieron que regresar a la casa? ¿A quién le pasó eso? ¿A quién no se olvidó el cuaderno con la tarea que iba a ser calificada? El estudiante que no hizo eso no fue estudiante. ¿Verdad que así le pasa? ¡Uy, el cuaderno! Y agarra por el mismo colectivo que se subió, lo alcanza y sigue. Y avanza otra vez a la casa. Y corre. De modo, esa fuente servía para eso, para ver. Pero lo que había en su interior era para lavarse. Porque posiblemente estuviera muy bien vestido, pero tuviera algo de suciedad. Tocó algo impuro. O tocó y se manchó. Y dijo, no. Ahí se reflejaba y se purificaba el sacerdote. La iglesia, mi amado, tendrá que pasar por lo mismo. Lo penoso es que muchos, con sus obras, por más que se esfuercen, quedarán cortos. Y esto penosamente tendrá consecuencias en el tribunal de Cristo. Sería muy injusto de parte de Dios darle lo mismo al vago y al que se esforzó. Muy injusto. Por eso es que Dios, a través de su amado Hijo, dejó muy bien establecido a través de muchas parábolas la forma en la que Él habría de recompensar la labor de cada uno. Al que tenía posiblemente 5 le dará 10, al doble de los talentos. El que tenía 3 se los duplicará, pero el que tuvo 1 y no lo supo aprovechar, se lo quitará y se lo dará al que tiene 10. Pablo lo diría de una manera más refinada: no permitas que nadie tome tu corona. Le dijo a la iglesia, tu corona. Eso, mi amado hermano, de primer punto me dice que Dios tiene algo para mí. Ya lo tiene. Pero si yo no lo logro retener, ojo, retener, no perder, retener, porque la salvación no se la pierde. Usted es salvo y entrará al cielo, así sea agarrado con un pelo de conejo flaco, pero se va. Pero los galardones, mucha gente dice, hermano, yo voy a ir a las bodas del Cordero. Cuidado, te quedas afuera. Solo los que son llevados o nombrados por nombre lo harán. Muchos se quedarán afuera de la premiación. Mira que hasta para poder aquí en la tierra ser invitado a la entrega de los Óscares, primero hay que ser nominado. Si no te nominan,
ni siquiera entras. Así seas un adicto al cine. Así hayas hecho 100 películas. Solo los nominados pueden entrar. De ahí a que ganes es otra cosa. ¿Verdad? Eso es otra cosa. Mi querido hermano, muchos de nosotros nos olvidamos de lo que Dios le dice a Jacob. Yo conozco tus obras. Y como las conozco, entiendo perfectamente que no, por ellas, no has podido mantener la gracia que te he podido otorgar. Dice la Escritura, versículo, mira, aun cuando eso, no sé, pero es una locura, porque cuando uno va a Oseas capítulo 12, voy a retomar, mi amado, Jacob, ¿qué te puedo decir? Luchó tanto, peleó tanto, sacrificó tanto, que luego de haberlo obtenido, lo descuidó. Porque si tú vas a la Escritura, si tú ves a un niño, hermano, que está en el vientre, prácticamente luchando para obtener una bendición, sin saberlo por su naturaleza como tal, dice la Biblia, en el seno materno tomó el calcañar de su hermano, es decir, el talón de su hermano. ¿Quién? Jacob. Jacob no lo quería apocar, no te salgas. Usted ha escuchado la expresión, la famosa expresión, tanto nadar para morir en la orilla. ¿Verdad? Sí la he escuchado, ¿no? Tanto sacrificio, tanto dolor, para a la larga no disfrutar. Eso es más o menos como desesperarse por llegar a la playa y llega. Y cuando llega, se muere. No se puede bañar. Llega gritado, llega con todo y el agua está helada, no me meto. Dice, pero tanto que bregaste por esto. Dice la Escritura, él, mi amado, desde el seno materno tomaría, dice, el calcañar a su hermano y con su poder, inclusive, es decir, cuando dice con su poder, habla de su fuerza. Toda su dedicación, su esmero, pudo vencer al ángel. ¿Por qué? Porque el ángel, usted reconocerá las historias bíblicas, mi amado, y estamos estudiando en las noches, por cierto, el libro del Génesis. Aunque todavía no checamos esos pasajes, pero sí, como para dejarle el bocadito ahí para que le dé hambre por las noches al venir al domingo. Mi amado, el Señor nos dice en su palabra que Él lucha con un ángel, lucha con un varón con sí, y allí cuando ya amanece, Él, mi amado, se le va, hablando del ángel, se le va a este varón. Pero Él sabía que ese día de lucha tenía que cambiar o tenía que cambiar. Pero Él había decidido, hablando de Jacob, había decidido no ser el mismo. Y él sabía que su conflicto no lo podía ayudar a nadie. Ahora, hubo una presión para que él pueda luchar con el ángel. O con ese varón. Hubo un precedente que lo hizo de alguna forma decir, hasta aquí llega Jacob, hasta aquí llega el engañador. Quiero ser ahora un hombre diferente o una mujer diferente, sí, dependiendo de en qué zapatos estamos. Mi amado, ¿cuál era la presión? Él tenía al día siguiente una reunión forzada con su hermano. ¿Quién? Esaú. Al cual había huido años antes porque lo había engañado al robarle la primogenitura. Sí, en este caso, sí, de los labios de quién? De su padre Isaac. Y luego de tantos años, su hermano le venía al encuentro y venía con 200 hombres. Jacob tenía, ciertos pastores, las 2 esposas y un chorrón de hijos. Y él decía, mañana mi hermano me mata. Mucha gente quiere estar así de presionado para decir, Señor, cámbiame. Ahora sí, cámbiame, Señor. Mucha gente quiere estar, que ya le quitan la casa, Señor, ahora sí. Voy a ser diferente. Mucha gente cuando ya está con las piernas cortadas, Padre, ahora sí, enséñame a caminar, dice que los pies. Pero ¿para qué esperaste estar en silla de ruedas? ¿Para qué esperaste que te estén quitando la casa? ¿Para qué esperar que el hogar se vacíe, se caiga, se desbarate en pedazos?
para comenzar a querer luchar. ¿Por qué no luchas antes? Sin presiones. Mi amado, y es allí donde Dios dice en su palabra, Él con su poder venció al ángel, porque Él se agarró de patas y no le dijo, no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo bendecir a un engañador? Dios conoce las obras. ¿De qué te sirve mi bendición si vas a seguir engañando? Eso es una pregunta muy importante y clave, por cierto. ¿Cómo quieres que te bendiga si sigues siendo Jacob? Y es allí, mi amado, donde él logra experimentar de parte de Dios, ¿sí?, una acción que lo forzaría a cambiar. Este varón sacará una espada y se la atravesará, se la introducirá a la altura de la cadera, es decir, en la parte arriba de la nalga. Se la sacará. Y este hombre, sí, a raíz de esa herida, caminaría cojo durante toda su vida. O por lo menos rengo. Ustedes han visto gente que camina subiendo y bajando por problemas de cadera. Y Jacob, mi amado, a partir de ese momento comenzó a caminar chueco. Y posiblemente con algo de dolor. Su herida no fue atendida. No es que le cogieron puntos o lo llevaron al quirófano, a ver, le rompieron unos tendones, hay unos ligamentos, vamos a coserlo, vamos a suturar, descansa. No, quedó con su herida. Si se sanó, se sanaría por callosidad, no porque fue intervenida. Y esto a él, mi amado, le hizo que toda su bendita vida, de ahí en adelante, cada vez que él caminaba decía, aquí Dios me ha tocado, para yo poder caminar diferente. A partir de ese día caminó torcido, como lo he dicho en otras enseñanzas, caminó torcido para el mundo, pero caminó recto para Dios. A raíz de ese momento. Mi amado, y dice la Escritura, versículo número 3, en el seno materno tomó el calcañar a su hermano, vuelvo y repito, el talón a su hermano, y con su poder venció al ángel. Verso 4, aquí me da Dios un antecedente que no lo dice en Génesis. Dice el versículo número 4, venció al ángel y prevaleció. Mira lo que dice. Lloró y le rogó. Ahora Dios le hace este recordatorio a Israel, como para decir que no te dolió. Si hablara de una mujer parturienta, que no te dolió el parto. ¿Cuántos han dado luz natural? Sí, la cesárea duele, pero los frutos no te duelen. Pero el parto es único y dejado por Dios para poder experimentar una maternidad en su estado original. ¿Sí? No hay mejor cosa que experimentar, salvo por alguna situación clínica, que experimentar lo que Dios le ha dejado al hombre para poder saborear, mi amado hermano, de parte de Él, su bendición. Usted dirá, ¿qué bendición va a haber pariendo? Sí lo hay. Es como diría, ¿qué bendición me va a envejecer? Forma parte del proceso, ¿verdad? ¿Qué bendición puede haber en las pruebas? Pero forma parte del crecimiento espiritual, ¿verdad? Mi amado, y es allí donde Dios me dice, si tú prevaleciste, lloraste, me rogaste, ¿en dónde? En Betel. ¿Es que acaso de huida Jacob no se quedó dormido en ese paraje? Sobre unas piedras depositó su cabeza como almohada y ahí Dios le hace dar un sueño donde ángeles suben y bajan, ¿sí? Y allí, mi amado, él cree que este sueño tiene que ver con una preciosa revelación y promesa de amparo y protección. Y le dijo, Señor, si tú cumples conmigo y así como me has llevado a donde mi tío Labán, me regresas otra vez a mi tierra, Señor, yo voy a levantar aquí en este lugar una casa para ti y te traeré, para lo que a muchos no les gusta, los diezmos de todo lo que yo logro obtener.
Dice, y allí, y qué curioso, y apúntelo y subráyelo, la Trinidad. Y allí, dice, no dice habló conmigo, no, y allí habló con nosotros. ¿Cuáles nosotros? Los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allí habló con nosotros, como cuando se va al Génesis y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. No dijo a mi imagen, a nuestra imagen, a nuestra, en plural, a nuestra semejanza. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, dice allí, y Jehová es su nombre. Cuando uno va, mi amado hermano, al libro de Zacarías, avancemos un poquito, por favor, en la Biblia. Libro de Zacarías. ¿Lo tiene? ¿Dónde está Zacarías? Ahí entre Génesis y Apocalipsis. Más adelante, un poquito más adelante de Oseas. En el libro de Zacarías, en el capítulo número 11, esto como un preámbulo a lo que continuará en Oseas, dice el Señor, verso 9, Dios reclamándole al liderazgo de la nación, sobre todo a los líderes espirituales. Dirá, Zacarías 11, verso número 9. ¿Lo tiene? Dice el Señor allí, y dije, no os apacentaré a la que muriere, ¿qué haría el Señor? Que se muera. Y a la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada una, dice allí, coma la carne de su compañera. Es decir, si se va a morir de hambre y ve a una que está mal parqueada, que se la coma. Tomé luego, dice allí el Señor, mi callado, el cual, mira cómo lo ha llamado el Señor. ¿Cómo se llama el callado del Señor? Gracia. Y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Verso 11, dice, lo leo, y fue deshecho en ese día, y así, dice aquí, conocieron los pobres del rebaño, dice aquí, que miraban a mí, que era palabra de quién. Y eso hablando de qué, de pueblo. De un pueblo que ante ante el extremo de las calamidades que ellos provocaron, mi amado, olvidándose de Dios, obviamente también se olvidaron de su cobertura. Y yo digo, perfecto. Si ustedes se ponen en ese plan, si vienen a mí heridos, yo no los voy a curar. Si alguien está a borde de la muerte, pues morirá. Y si alguien quiere ahora ser apacentado por mí, disculpen, pero yo ya rompí qué cosa. Yo ya rompí mi callado. En mí no van a encontrar nuevamente, sí, amparo o cobertura. Cuando uno va al libro de Oseas capítulo 12, este texto, como le digo, es un preámbulo de lo que viene. Dice aquí, pues, en el versículo número 6, tú pues, ya como que le habla al profeta, sí, a Oseas, tú pues, vuélvete a tu Dios. ¿Sí? Guarda, en tu caso, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Es evidente, mi amado, y esto sí es una gran verdad, que aún en medio de las masas que se pervierten, siempre habrá, aunque sea alguien, mismo que se conoce en la Biblia como el remanente, que quiere todavía ser guiado por Dios. Que pese a que todos dicen, vamos en pos de él, dice, no, yo me quedaré velando a las puertas de la casa de Dios. Dice pues la Escritura, versículo número 7, mercader que tiene en su mano, porque eso es lo que hacía el pueblo, y Dios se los decía para ver si así despertaba, pero no. Mercader que tiene en su mano peso, pero peso falso,
amador de opresión. Efraín dijo, porque ellos se incurrían en este mal, en esta estafa, ciertamente enriquecido. He hallado riquezas para mí, claro, porque es falso. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todo lo que cosa, ni en trabajo o en todas mis labores. Pero, ¿qué dice el Señor frente a esta postura de obstinación? Pero yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de fiesta. Ahora, yo aquí, al igual que ustedes se acuerdan, ¿cómo recuerdan el tema de la semana pasada? A ver. Comiendo un poquito de sardina. Un amor más allá del entendimiento. Yo diría, mi hermano, si estos, hablando de la nación, si estos están complacidos en su maldad, complacidos en sus propias fuerzas, ¿por qué Dios nuevamente, verso número 9, dice, pero igual yo te voy a hacer morar en tiendas? Sí, dice el verso número 9, yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas, como en los días de qué cosa, de la fiesta. Y cuando se refiere a la fiesta, se refiere a la fiesta de los tabernáculos, no a cualquier fiesta, a la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta, mi amado, que hasta la fecha, si el pueblo la celebra, hasta la fecha. Es el único día en que Israel sale de su seguridad del techo y así sea que se vaya al patio, en el patio tiende o levanta una tienda pequeña de campaña y duerme ese día afuera, para poder experimentar lo que el pueblo padeció o experimentó, si valga la redundancia, cuando salió de la tierra de Egipto, al aire libre, al desierto. Dice, te haré otra vez, de alguna forma, celebrar mi fiesta. Y dice en el verso 10, y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas, ¿qué usé para hablarme? Usé parábolas. Ahora, las parábolas, mi amado, no son otra cosa más que un lenguaje figurativo. Un lenguaje alegórico, por el cual Dios, utilizando ese tipo de lenguajes, incluye en ellas enseñanzas. La parábola no es la enseñanza, es la ilustración que te va a enseñar algo. Hay mucha gente, y lo digo a veces en el marco cristiano evangélico, que toma las parábolas y las hace dogmas, las hace mandamientos inclusive. Es decir, que si de pronto se habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes, inmediatamente dice, sí, es la iglesia, las vírgenes son la iglesia. 5 sensatas y 5 insensatas. Es decir, media iglesia para el mundo, media iglesia se va para el cielo. O sea, les da un significado literal y no es así. Yo que sepa, las vírgenes, mi amado hermano, yo que sepa, eran las doncellas que estaban al servicio de quién. Sí. No, en el caso de esa parábola, esas vírgenes estaban, ¿qué cosa? Con una lámpara esperando a quién, al esposo, pero las vírgenes, las doncellas, no eran la esposa del esposo. Eran las que velaban, ¿para qué? Para poder atender a la novia. Así que, bajo el contexto cultural, muy difícilmente se podría decir que las vírgenes son la iglesia, dándole simplemente ese caso en particular. Mi amado, Dios les hablaría por parábolas, es decir, por lenguajes, a manera de simbología, para poder, obviamente, dar un mensaje a través de sus profetas. Dice pues la Escritura, he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Es Galaad, hablando de aquel territorio, ¿es Galaad iniquidad? ¿O es Galaad, hablando de la tierra? Y ustedes saben perfectamente qué ocurrió en esas regiones. Sí, ciertamente
vanidad han sido. Y en Gilgal sacrificaron ¿qué cosa? En los lugares altos. Sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob, hablando en este caso, de su nación, huyó a tierra, dice allí, de Harán. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue ¿qué cosa? Ahora, el Señor aquí no está hablando en lenguaje figurativo, está hablando en lenguaje literal. Está haciendo notoria toda la trayectoria de ¿quién? De Jacob, a la hora de conseguir ¿qué cosa para sí? Mujer. Ya que él, mi amado hermano, regresaría obviamente a donde Dios le había dicho a Abraham que no regresara, a su tierra, pero lo hizo forzosamente para poder adquirir ¿qué cosa? Esposa. Él sabía que no podía tomar una mujer pagana, sino que tenía que ser de la familia de su padre. Y él, mi amado, allá buscaría en su tío, Labán, buscaría ¿qué cosa? Entre otras cosas de la huida, mujer también, pero le costaría caro, porque tendría que trabajar ¿cuántos años en total? 14 años. 7 era lo legal. Le metieron gato por liebre y trabajó 7 más. Y dice la Escritura, versículo número 12, si Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer tuvo que desempeñar ¿qué labor? Fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo, hablando de Moisés, hizo subir a Israel de Egipto. Y por un profeta fue guardado. Verso 14, leámoslo todo. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Es decir, sus obras, más allá de mi amor y de mi promesa y de todo lo que yo le he podido garantizar, igual será castigado. ¿Por qué? Porque no se arrepentía. Algo sí, que fue muy notorio el día en que Israel hizo su primer acto de idolatría. Y quisiera terminar viendo al texto, por favor. Cuando vamos al libro del Éxodo, acompáñenme rápidamente. En el libro del Éxodo, ¿lo tienen? En el capítulo número 32. Libro del Éxodo, capítulo número 32. Sí. Usted encontrará, voy a tratar solamente de dar una cita, pero diré lo que dice el texto. En este capítulo 32, por primera vez el pueblo se volcaría a la idolatría. Por primera vez. Usted conoce, creo, la historia. Moisés va hacia el monte, recibe de parte de Dios sus leyes, pero el tiempo que le toma entre ir y venir, decir, tardaría cerca de 40 días. Al retorno él encontraría, ya que Dios le advierte, que el pueblo está en un total desenfreno. Dios, por su parte, mi amado hermano, y quisiera leer este texto en el capítulo número 32, versículo número 10. Dios le dice a Moisés, ahora pues déjame. Como que Moisés se le ponía en delante, dice, no le vayas a hacer daño al pueblo. Dice, déjame, Moisés, ¿sí? Que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces, obviamente, ¿qué haría Moisés? Intercedería por el pueblo y diría, no, ¿cómo es posible que los vayas a matar? Si perdónalos, te ruego que los perdones. Pero Dios, hermano, escucha, si bien es cierto, la voz de Moisés ante su intercesión, pero Dios sabe perfectamente que el pueblo que ha cometido semejante vileza, semejante acto de rebeldía, el pueblo nunca se arrepentiría de ello.
Y para esto, en Éxodo capítulo 32, dice, mi amado, porque Moisés estaba como una piedrita en el zapato de Dios, diciéndole, perdónalos. La pregunta es, ¿cómo perdonar a un pueblo que no siente ni siquiera remordimiento? Peor arrepentimiento. Entonces, dice el verso 31, volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego por este pueblo. Ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Y le dice, ¿qué quería Moisés? Que Dios le otorgue al pueblo. Que perdones ahora su pecado. Y si no voy a concentrarme mucho en esto, pero dice, ráeme o arráncame ahora de tu libro que has escrito. Y obviamente es ese libro de la vida. Y dice el verso 33, y Jehová le responde, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero, y esto es lo que quería rescatar, en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Ponme asunto a esto. ¿Los perdonó? Sí. No los eliminó a todos. Pero en el día del castigo, Dios, mi amado hermano, a todos reprendería. Por eso esta generación, en el colmo de la medida de Dios, luego serían todos ellos muertos ¿en dónde? En el desierto. Toda la generación de los de 20 años para arriba morirían en el desierto. Mi amado, no pensemos que si aún hasta en el libro de Oseas se nos dice de que Dios igual castigaría su pecado, no pensemos que la iglesia está bien librada, si acaso se mantiene en obstinación o en rebeldía. Bueno, hablo obviamente para los que viven en pecado. Hablo obviamente para los que conociendo a Dios mantienen su posición de ser desobedientes con Dios. Dios, por su parte, no desea la muerte del que muere. Y a Dios lo ha dicho a través de sus profetas. Más bien Dios desea tener compasión y misericordia de lo suyo. Pero Dios no puede tolerar nuestra rebelión. Si estamos en pecado, si sabemos, mi amado hermano, que hay un mal que está todavía anidando en nuestro corazón, debemos, mi amado, en Dios, obviamente, no solo pedir perdón, sino también pedir una transformación en nuestro estilo de vida. Si usted mantiene su mal, recibirá conforme a su mal el castigo correspondiente. Ya que en el libro de Oseas, recuerden, en el capítulo 12, dice en el verso 14, Efraín me ha provocado a Dios con amarguras. Mira que aquí se habla en tercera persona, es decir, Oseas reconoce esto. Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, habla en tercera persona, hará recaer, ¿quién? Dios hará recaer sobre él la sangre que ha derramado. Y su Señor le pagará con su oprobio, o le pagará, sí, con su oprobio. Mi amado, ¿hay un mal para esta cura? Sí, el arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento debe ir acompañado con un cambio de vida. La Biblia dice, Juan decía, predicando el Evangelio, arrepentidos y convertidos. Si usted a este arrepentimiento le pone su conversión, llamado mal, sí, ya no habrá, sino bendición y gracia de parte de su Dios. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra. Oremos al Señor. Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Gracias en esta tarde que ya inicia, oh Dios. Su palabra ha sido expuesta y entendemos que el único